Un millonario permitió que una anciana sin hogar y su hija vivieran en su sótano. Pero un día, al entrar sin tocar la puerta, no pudo creer lo que estaba haciendo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Vamos allá. El sol se ponía sobre la ciudad de Buenos Aires, tiñendo el cielo, de tonos anaranjados y rosados que se reflejaban en los enormes ventanales del ático de Alejandro Montero. A sus 30 años, Alejandro era dueño de un imperio empresarial que abarcaba desde tecnología hasta bienes raíces, una fortuna que había heredado tras la trágica muerte de sus padres en un accidente aéreo una década atrás. Alejandro observaba la ciudad desde su privilegiada posición, con una copa de whisky en la mano y la mirada perdida en el horizonte. A pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar, sentía un vacío en su interior que nada parecía llenar. Las fiestas extravagantes, los viajes alrededor del mundo, las mujeres hermosas que se arrojaban a sus pies, nada de eso lograba disipar la sensación de soledad que lo embargaba. «Señor Montero», interrumpió la voz de su mayordomo, Ernesto, sacándolo de sus pensamientos, «la cena está servida». Alejandro asintió sin voltear, dando un último sorbo a su bebida antes de dirigirse al comedor. La enorme mesa de caoba, capaz de albergar a 20 personas, lo esperaba con un solo plato en un extremo. El eco de sus pasos resonaba en el silencio de la mansión mientras tomaba asiento. «¿Desea que lo acompañe durante la cena, señor?», preguntó Ernesto, quien había sido más que un simple empleado desde la muerte de sus padres. «No es necesario, Ernesto, puedes retirarte», respondió Alejandro con un gesto de la mano. El mayordomo hizo una leve reverencia antes de salir, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y un plato de comida gourmet que apenas probaría. Mientras picoteaba sin ganas su cena, Alejandro recordaba las palabras que su padre le había dicho en innumerables ocasiones. «El dinero no compra la felicidad, hijo. Lo importante en la vida son las conexiones que hacemos con los demás». En ese momento, esas palabras resonaban con más fuerza que nunca. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero se sentía más solo que nunca. Incapaz de terminar su cena, Alejandro se levantó abruptamente. Tomó las llaves de su auto deportivo y salió de la mansión sin decir una palabra. Necesitaba aire fresco, necesitaba sentirse vivo. Las calles de Buenos Aires lo recibieron con su habitual bullicio nocturno. Alejandro conducía sin rumbo fijo, dejando que el rugido del motor ahogara sus pensamientos. Fue entonces cuando, en un semáforo en rojo, algo captó su atención. En la esquina iluminada por la tenue luz de una farola, vio a una mujer mayor sentada en el suelo. A su lado, una joven que no podía tener más de 20 años, sostenía un cartel que decía: «Necesitamos ayuda, cualquier cosa es bienvenida». Algo en la escena conmovió a Alejandro. Quizás fue la dignidad con la que la mujer mayor mantenía la cabeza en alto a pesar de su situación, o tal vez la mirada de determinación en los ojos de la joven. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro estacionó su auto y se acercó a ellas. «Buenas noches», dijo sacando su billetera. «Quisiera ayudarlas». La mujer mayor lo miró con una mezcla de gratitud y orgullo. «Gracias, joven, pero no queremos caridad. Si tiene algún trabajo que podamos hacer». Alejandro se quedó sin palabras por un momento. No estaba acostumbrado a que alguien rechazara su dinero. Fue entonces cuando tuvo una idea. «De hecho», dijo, «estoy buscando a alguien que pueda ayudar en mi casa. Es una mansión grande y siempre hay trabajo por hacer. ¿Les interesaría?». La joven miró a la mujer mayor, quien parecía estar considerando la oferta. «Mi nombre es Carmen», dijo finalmente la mujer, «y esta es mi hija, Lucía. ¿Está seguro de que quiere ofrecernos trabajo sin conocernos?». Alejandro sonrió por primera vez en lo que parecían años. «A veces hay que confiar en la intuición», respondió. «Soy Alejandro Montero. ¿Qué dicen? ¿Aceptan mi oferta?». Después de un momento de duda, Carmen asintió. «Aceptamos, señor Montero, gracias por esta oportunidad». Esa noche, mientras Alejandro las llevaba a su mansión,
No podía imaginar cómo ese encuentro fortuito cambiaría su vida para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en la mansión. Montero Alejandro había designado el amplio sótano como el nuevo hogar de Carmen y Lucía, y se aseguró de que fuera acondicionado con todas las comodidades necesarias. Carmen, a pesar de su edad, demostró ser una trabajadora incansable. Se dedicó a ordenar y limpiar cada rincón de la enorme casa con un entusiasmo que sorprendió a todos, incluido a Ernesto, quien al principio había mirado con recelo a las nuevas residentes. Lucía, por su parte, se mostró tímida al principio, pero pronto comenzó a ayudar en la cocina, revelando un talento natural para la gastronomía que dejó maravillado a Alejandro. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su estudio, escuchó una melodía que provenía del sótano. Intrigado, bajó las escaleras y se encontró con una escena que lo dejó sin aliento. Carmen estaba sentada frente a un viejo caballete que había encontrado en el ático, pintando con una concentración y habilidad que hablaban de años de práctica. «Carmen», dijo Alejandro sorprendido, «no sabía que pintabas». La mujer se sobresaltó, como si la hubieran pillado haciendo algo indebido. «Lo siento, señor Montero, encontré estos materiales viejos y no pude resistirme. Hacía años que no tocaba un pincel». Alejandro se acercó para observar mejor la pintura. Era un paisaje urbano de Buenos Aires, pero había algo en la forma en que Carmen capturaba la luz y las sombras que le daba vida al lienzo. «Esto es increíble», murmuró Alejandro. «¿Dónde aprendiste a pintar así?» Carmen bajó la mirada, como si el recuerdo fuera doloroso. «Estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes hace muchos años, incluso tuve algunas exposiciones, pero eso fue en otra vida». Alejandro sintió que había tocado un tema delicado, pero su curiosidad pudo más. «¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste de pintar?» Carmen guardó silencio por un momento, sus ojos perdiéndose en recuerdos lejanos. «La vida, señor Montero, la vida pasó. A veces nos lleva por caminos que nunca imaginamos». Alejandro asintió, respetando el silencio de Carmen, pero en ese momento tomó una decisión. «Carmen, ¿te gustaría volver a pintar? Podría conseguirte materiales nuevos, acondicionar este espacio como un estudio». Los ojos de Carmen se iluminaron por un instante, pero luego la duda nubló su mirada. «No podría aceptar eso, señor Montero. Ya ha hecho demasiado por nosotras». «Por favor, llámame Alejandro», insistió él, «y no lo veas como un regalo, considéralo una inversión. Tus pinturas podrían venderse bien, ¿sabes? Conozco a varias personas en el mundo del arte que estarían interesadas». Carmen pareció considerar la oferta por un momento. Finalmente, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Está bien, Alejandro. Acepto tu oferta, pero con una condición, lo que sea», respondió Alejandro, entusiasmado. «Quiero que tú también pintes conmigo», dijo Carmen. «Creo que te vendría bien un poco de arte en tu vida». Alejandro rió, sorprendido por la propuesta. «Carmen, no he tocado un pincel desde la escuela primaria. Nunca es tarde para aprender», respondió Carmen con una sonrisa cómplice. «¿Trato hecho?» Alejandro extendió su mano, sellando el acuerdo. «Trato hecho». Esa noche, mientras cenaba con Carmen y Lucía por primera vez desde que llegaron, una costumbre que se volvería habitual con el tiempo, Alejandro se dio cuenta de que algo había cambiado en él. Por primera vez en años, sentía una chispa de emoción, una sensación de propósito que iba más allá de los números en su cuenta bancaria. Lo que no sabía era que ese era solo el comienzo. El destino había entrelazado sus vidas de una manera que ninguno de ellos podía imaginar. Y los secretos que Carmen guardaba en su corazón estaban a punto de salir a la luz, cambiando el curso de sus vidas para siempre. Mientras tanto, en un lujoso apartamento en el centro de la ciudad, un hombre de mediana edad observaba la ciudad con una mirada fría y calculadora. Ricardo Valdés, conocido en los círculos del arte como un exitoso galerista, ocultaba un oscuro secreto tras su fachada de respetabilidad. ¿Has encontrado algo?, preguntó sin voltearse a la figura que acababa de entrar en la habitación. «Nada concreto, señor», respondió el hombre.
un investigador privado que llevaba meses buscando a alguien, pero hay rumores de una nueva artista emergente que está causando revuelo en el circuito underground. Dicen que su estilo es familiar. Ricardo se tensó visiblemente. ¿Familiar en qué sentido? Como el de ella, señor Como. El de Carmen Gutiérrez. El nombre hizo que Ricardo se volviera bruscamente, sus ojos brillando con una mezcla de ira y anhelo. Encuéntrala, ordenó. Cueste lo que cueste, encuéntrala. Mientras el investigador se retiraba, Ricardo volvió su mirada hacia la ciudad, sus pensamientos oscilando entre el pasado que creía haber dejado atrás y un futuro incierto que amenazaba con desenmascararlo. En la mansión Montero, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Alejandro, Carmen y Lucía comenzaban a formar lazos que pronto serían puestos a prueba de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La rutina en la mansión Montero había cambiado drásticamente desde la llegada de Carmen y Lucía. El sótano, antes un espacio olvidado y lleno de cachivaches, se había transformado en un acogedor estudio de arte donde Carmen pasaba la mayor parte de su tiempo, con Alejandro como su ávido alumno. Alejandro descubrió que tenía un talento natural para la pintura, algo que nunca habría imaginado. Bajo la tutela paciente de Carmen, sus trazos torpes se fueron convirtiendo en líneas seguras y expresivas. Pero más allá de la técnica, Alejandro estaba aprendiendo algo mucho más valioso: a ver el mundo con otros ojos. El arte no se trata solo de reproducir lo que ves, le explicaba Carmen mientras trabajaban juntos en el estudio. Se trata de capturar la esencia, la emoción detrás de lo que estás pintando. Alejandro asintió, absorbiendo cada palabra. Es como si estuvieras aprendiendo a ver de nuevo, ¿verdad? Carmen sonrió, complacida por la comprensión de su alumno. Exactamente. Y cuando aprendes a ver así, te das cuenta de que hay belleza en los lugares más inesperados. Esas palabras resonaron profundamente en Alejandro. Se dio cuenta de que durante años había estado ciego, enfocado únicamente en los números de su cuenta bancaria y en mantener el imperio que sus padres habían construido. Ahora, gracias a Carmen, estaba redescubriendo el mundo que lo rodeaba. Lucía, por su parte, había florecido en la cocina de la mansión. Su talento culinario no pasó desapercibido para Alejandro, quien pronto se encontró anticipando con entusiasmo cada comida. La joven tenía una habilidad especial para combinar sabores de manera innovadora, creando platos que eran tanto un deleite para el paladar como para la vista. Una noche, mientras cenaban uno de los exquisitos platos de Lucía, Alejandro no pudo contener su curiosidad. Lucía, ¿dónde aprendiste a cocinar así? La joven se sonrojó ante el cumplido. En realidad, aprendí sola. Cuando vivíamos en la calle, tenía que ser creativa con lo poco que teníamos. Supongo que desarrollé un instinto para combinar sabores. Carmen miró a su hija con una mezcla de orgullo y tristeza. Lucía siempre ha sido resiliente. Incluso en los peores momentos, encontraba la manera de hacer que las cosas fueran un poco mejor. Alejandro sintió una punzada de culpa al pensar en sus propios problemas, que ahora le parecían insignificantes en comparación. Ustedes son realmente inspiradoras, dijo con sinceridad. Me han enseñado más en estos meses que lo que aprendí en años de escuelas de negocios. Carmen sonrió con calidez. Y tú nos has dado una segunda oportunidad, Alejandro. Nunca podremos agradecerte lo suficiente. No tienen nada que agradecer, respondió Alejandro. Ustedes han traído vida a esta casa. Por primera vez en años, siento que tengo un hogar, no solo una mansión llena de cosas. El momento fue interrumpido por Ernesto, quien entró al comedor con una expresión de preocupación. Disculpe la interrupción, señor Montero, pero tiene una llamada urgente en su estudio. Es el señor Valdés. Alejandro frunció el ceño. Ricardo Valdés era un conocido galerista de arte con quien había tenido tratos en el pasado, principalmente relacionados con la colección de arte que sus padres habían dejado. No era común que lo llamara,
y menos a estas horas. Discúlpenme, dijo Alejandro, levantándose de la mesa. No tardaré. Mientras Alejandro se dirigía a su estudio, no notó cómo Carmen se tensaba al escuchar el nombre de Valdés, ni cómo su rostro palidecía ligeramente. En el estudio, Alejandro tomó la llamada. Valdés, qué sorpresa. ¿A qué debo el honor? La voz de Ricardo Valdés sonó suave y calculadora al otro lado de la línea. Alejandro, mi querido amigo, lamento molestarte a esta hora, pero tengo una propuesta que no podrás rechazar. Alejandro escuchó con creciente interés mientras Valdés le hablaba de una exposición exclusiva que estaba organizando, centrada en artistas emergentes con estilos únicos y prometedores. Y aquí es donde entras tú, Alejandro, continuó Valdés. He oído rumores de que has estado dableando en el arte últimamente. Me encantaría ver tu trabajo y, quién sabe, tal vez incluirlo en la exposición. Alejandro se quedó sin palabras por un momento. Nunca había considerado mostrar su trabajo al público. Yo no sé qué decir, Ricardo. Apenas estoy aprendiendo. No creo que mi trabajo esté listo para una exposición. Tonterías, respondió Valdés con un tono que no admitía réplica. Déjame ser el juez de eso. ¿Qué te parece si paso por tu mansión mañana? Podemos discutirlo mejor en persona. Antes de que Alejandro pudiera responder, Valdés ya estaba despidiéndose. Perfecto. Nos vemos mañana a las 11. Buenas noches, Alejandro. La llamada terminó, dejando a Alejandro con una mezcla de emoción y ansiedad. Cuando regresó al comedor, encontró a Carmen y Lucía limpiando la mesa. ¿Todo bien?, preguntó Carmen, tratando de ocultar su preocupación. Alejandro asintió, aún procesando la conversación. Sí, era Ricardo Valdés, un galerista. Quiere ver mis pinturas. De hecho, vendrá mañana. Carmen dejó caer el plato que estaba sosteniendo, que se hizo añicos al chocar contra el suelo. Lo siento, murmuró, agachándose rápidamente para recoger los pedazos. No te preocupes, dijo Alejandro, acercándose para ayudar. Notó que las manos de Carmen temblaban ligeramente. ¿Estás bien? Te ves pálida. Carmen forzó una sonrisa. Estoy bien, solo un poco cansada. Creo que me iré a descansar temprano hoy. Mientras Carmen se retiraba apresuradamente, Alejandro no pudo evitar sentir que algo no estaba bien. Miró a Lucía buscando alguna explicación, pero la joven parecía tan confundida como él. Lucía, ¿sabes si tu madre conoce a Ricardo Valdés? Lucía negó con la cabeza. No que yo sepa. Pero hay muchas cosas del pasado de mi madre que desconozco. Nunca habla mucho de ello. Esa noche, mientras todos dormían, Carmen se escabulló al estudio en el sótano. Con manos temblorosas, comenzó a cubrir sus pinturas, especialmente aquellas que mostraban su estilo más distintivo. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras trabajaba. No puedo dejar que me encuentre, murmuró para sí misma. No después de todo lo que hemos pasado. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó temprano, nervioso por la visita de Valdés. Cuando bajó al estudio para preparar las pinturas que quería mostrar, se sorprendió al encontrar a Carmen ya allí, con ojeras que delataban una noche sin dormir. Carmen, ¿qué haces aquí tan temprano? Carmen se sobresaltó. Al oír su voz, yo quería asegurarme de que todo estuviera perfecto para tu visita, respondió, evitando su mirada. Alejandro notó que algunas de las pinturas de Carmen habían sido cubiertas o movidas. ¿Por qué cubriste tus obras? Son magníficas. Estoy seguro de que a Valdés le encantarían. Carmen negó enfáticamente con la cabeza. No, por favor, preferiría que no las viera. Este es tu momento, Alejandro. Deberías mostrar solo tu trabajo. Alejandro estaba a punto de insistir cuando el timbre de la puerta sonó. Valdés había llegado. Mientras Ernesto guiaba a Ricardo Valdés al estudio, Carmen se excusó rápidamente, diciendo que tenía que ayudar a Lucía en la cocina. Alejandro la vio irse con una mezcla de confusión y preocupación. Ricardo Valdés entró al estudio con la confianza de alguien acostumbrado a moverse en los círculos más exclusivos del mundo del arte. Era un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, con una mirada aguda que parecía evaluar todo a su alrededor.
Alejandro, mi querido amigo, saludó Valdés con entusiasmo fingido. Qué placer verte de nuevo. Veo que has estado ocupado. Mientras Valdés examinaba las pinturas de Alejandro, sus ojos se desviaban constantemente hacia las obras cubiertas en un rincón del estudio. Interesante, murmuró, muy interesante. Tienes talento, Alejandro. Pero dime, ¿qué hay debajo de esas sábanas? ¿Más de tu trabajo? Alejandro dudó por un momento. No, esas son de una amiga. Prefiere mantenerlas privadas por ahora. Los ojos de Valdés brillaron con un interés que iba más allá de la mera curiosidad artística. Una amiga. Vaya, siempre has sido modesto, Alejandro. ¿Seguro que no puedo echar un vistazo? Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta del estudio se abrió y Lucía entró con una bandeja de café y pastelillos. Disculpen la interrupción, dijo con una sonrisa tímida. Pensé que les vendría bien un refrigerio. Valdés se volvió hacia Lucía y por un momento su máscara de amabilidad se deslizó, revelando una expresión de shock y reconocimiento. Se recuperó rápidamente, pero no antes de que Alejandro notara el cambio. Gracias, querida, dijo Valdés, su voz ligeramente tensa. Eres muy amable. Lucía asintió y salió rápidamente del estudio, dejando a Alejandro con una sensación de inquietud. Algo estaba pasando y estaba determinado a descubrir qué era. La visita de Valdés continuó por otra hora, durante la cual elogió el trabajo de Alejandro y le ofreció un lugar en su próxima exposición. Sin embargo, Alejandro no podía sacudirse la sensación de que el verdadero interés de Valdés estaba en las pinturas cubiertas y, por alguna razón, en Lucía. Cuando finalmente se fue, Alejandro se apresuró a buscar a Carmen y Lucía. Las encontró en la cocina, hablando en voz baja y con expresiones preocupadas. «¿Alguien va a decirme qué está pasando?», preguntó Alejandro, su voz mezclando preocupación y frustración. «Carmen, ¿conoces a Ricardo Valdés?». Carmen miró a Lucía, luego a Alejandro y finalmente asintió con resignación. «Sí, lo conozco, y es hora de que te cuente la verdad, Alejandro, toda la verdad». Mientras Carmen se preparaba para revelar su pasado, el sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la cocina, iluminando el rostro de los tres. En ese momento, ninguno de ellos podía imaginar cómo las revelaciones que estaban a punto de surgir cambiarían sus vidas para siempre. El silencio en la cocina de la mansión Montero era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Alejandro, Carmen y Lucía estaban sentados alrededor de la mesa, tazas de café intactas frente a ellos. La tensión en el aire era palpable mientras Carmen se preparaba para revelar la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. «Alejandro», comenzó Carmen, su voz apenas un susurro. «Antes de contarte todo, necesito que sepas que nunca fue mi intención engañarte. Todo lo que he hecho, lo hice para proteger a Lucía y a ti». Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Protegerme a mí? ¿De qué estás hablando, Carmen?». Carmen tomó una respiración profunda antes de continuar. «Hace muchos años yo era una artista prometedora en Buenos Aires. Mi carrera estaba despegando, y fue entonces cuando conocí a Ricardo Valdés». Al escuchar el nombre, Lucía se tensó visiblemente. Era evidente que esta parte de la historia también era nueva para ella. «Ricardo era encantador y carismático», continuó Carmen. «Me enamoré perdidamente de él. Al principio, todo era perfecto. Él me ayudó a hacer conexiones en el mundo del arte y pronto mis pinturas se estaban vendiendo por precios que nunca había imaginado». Carmen hizo una pausa, sus ojos nublados por los recuerdos. Pero había un lado oscuro en Ricardo que no vi hasta que fue demasiado tarde. Resultó que muchas de las conexiones que había hecho eran en realidad parte de una red de falsificación de arte. Ricardo estaba usando mi talento para crear falsificaciones de obras famosas. Alejandro se inclinó hacia adelante, absorto en la historia. «¿Y qué hiciste cuando lo descubriste?». «Al principio me negué a creerlo», respondió Carmen, «pero cuando finalmente enfrenté a Ricardo,
mostró su verdadera naturaleza. Me amenazó diciendo que si lo delataba, se aseguraría de que nunca volviera a pintar en mi vida. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen. Lucía tomó la mano de su madre, ofreciéndole apoyo silencioso. Estaba aterrorizada, pero sabía que tenía que hacer lo correcto. Reuní todas las pruebas que pude y fui a la policía. Pero subestimé el alcance de la influencia de Ricardo. De alguna manera, se enteró de mis planes antes de que pudiera presentar las pruebas. Carmen cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Esa noche, Ricardo vino a mi estudio. Estaba furioso, más allá de la razón. Me golpeó brutalmente. Pensé que iba a morir. Alejandro sintió que la ira crecía en su interior. «Ese bastardo», murmuró entre dientes. «Pero eso no fue lo peor», continuó Carmen, su voz quebrándose. «Ricardo me dijo que, si alguna vez volvía a pintar o intentaba denunciarlo, no solo me mataría a mí, sino también a mi hija y a mi hijo». Alejandro se congeló, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Tu hijo?» «Pero pensé que Lucía era hija única». Carmen negó con la cabeza, lágrimas cayendo libremente ahora. «No, Alejandro, tengo 2 hijos, Lucía y tú». El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Alejandro se levantó de su silla, tambaleándose hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Qué? No puede ser, mis padres. Los Montero eran mis mejores amigos», explicó Carmen, su voz apenas audible. «Cuando quedé embarazada de ti, estaba aterrorizada de que Ricardo te hiciera daño. Los Montero se ofrecieron a adoptarte, a darte una vida segura lejos de Ricardo». Alejandro se apoyó contra la pared, su mente dando vueltas con esta nueva información. Toda su vida, todo lo que creía saber sobre sí mismo, se estaba desmoronando frente a sus ojos. «¿Por qué?», logró preguntar finalmente. «¿Por qué me lo dices ahora?». Carmen se levantó, acercándose cautelosamente a Alejandro. «Porque Ricardo nos ha encontrado, y temo que todos estemos en peligro». Lucía, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. «Mamá, ¿por qué nunca me contaste sobre Alejandro? ¿Por qué nos separaste?». Carmen volvió a sentarse, el peso de sus secretos evidentes en la curva de sus hombros. «Para protegerlos a ambos. Pensé que si los mantenía separados, Ricardo nunca podría lastimarlos a los dos. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero en ese momento parecía la única manera de mantenerlos a salvo». Alejandro se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, su cabeza entre sus manos. «Todos estos años, ¿los Montero sabían que eras mi madre biológica?». Carmen asintió. «Sí, lo sabían, pero juraron guardar el secreto para protegerte. Ellos te amaban como si fueras su propio hijo, Alejandro. Eso nunca lo dudes». Un pensamiento repentino golpeó a Alejandro. «¿El accidente de avión fue realmente un accidente?». El silencio de Carmen fue respuesta suficiente. «Oh Dios», murmuró Alejandro, la realización golpeándolo con fuerza. «Ricardo los mató, ¿no es así? Los mató porque sabían la verdad». Carmen asintió lentamente. «Eso creo, nunca pude probarlo, pero el timing era demasiado conveniente». Lucía se levantó de repente, la ira evidente en su rostro. «¿Cómo pudiste ocultarnos esto, mamá? Teníamos derecho a saber». «Lo sé, cariño», respondió Carmen, su voz llena de arrepentimiento. «Y lo siento tanto. Cada día de mi vida he cargado con el peso de esta decisión, pero en ese momento parecía la única manera de mantenerlos a salvo». Alejandro finalmente se puso de pie, sus emociones oscilando entre la confusión, la ira y una extraña sensación de alivio. Necesito tiempo para procesar todo esto». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia Carmen y Lucía. «No vayan a ninguna parte, tenemos mucho más de qué hablar». Mientras Alejandro salía de la cocina, Carmen y Lucía se quedaron en silencio, el peso de las revelaciones pendiendo sobre ellas como una nube oscura. En su estudio, Alejandro se paseaba de un lado a otro.
su mente un torbellino de emociones y pensamientos. Toda su vida había sido una mentira, o al menos no toda la verdad. Los padres que había llorado, que había idealizado durante años, no eran sus padres biológicos, y la mujer que había acogido en su casa, que le había enseñado a ver el mundo a través del arte, era en realidad su madre. Se detuvo frente a una de sus pinturas recientes, una obra que capturaba la esencia de la soledad que había sentido durante tanto tiempo. Ahora entendía de dónde venía ese talento, esa necesidad de expresarse a través del arte. Era el legado de Carmen, su verdadera madre. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Lucía. ¿Puedo pasar?, preguntó tímidamente. Alejandro asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Lucía entró, cerrando la puerta detrás de ella. Se quedó de pie, incómoda, como si no supiera qué hacer con sus manos o dónde mirar. Así que, comenzó ella, somos hermanos. Alejandro no pudo evitar soltar una risa amarga. Parece que sí. Mira, dijo Lucía, acercándose a él. Sé que esto es una locura. Créeme, estoy tan conmocionada como tú. ¿Pero no crees que es algo bueno? Quiero decir, siempre has dicho que te sentías solo. Ahora, tienes una familia. Alejandro la miró. Realmente la miró por primera vez desde que supo la verdad. Pudo ver rasgos de Carmen en ella y ahora que lo pensaba, rasgos que compartían. ¿Cómo no lo había notado antes? Tienes razón, admitió finalmente. Es solo que toda mi vida he sido Alejandro Montero. No sé quién soy ahora. Lucía tomó su mano. Un gesto que antes habría sido casual, pero que ahora estaba cargado de un nuevo significado. Eres quien siempre has sido. Un hombre bueno y generoso que nos dio un hogar cuando más lo necesitábamos. Eso no ha cambiado. Alejandro sintió que algo se aflojaba en su pecho. Tal vez Lucía tenía razón, tal vez esto no era el fin de algo, sino el comienzo. Gracias, dijo suavemente. Creo que necesitaba escuchar eso. Mientras tanto, en la cocina, Carmen luchaba contra sus propios demonios. El peso de los secretos que había cargado durante tantos años finalmente se había levantado, pero en su lugar quedaba el temor de lo que vendría después. ¿Podrían sus hijos perdonarla alguna vez por haberlos separado? ¿Y qué pasaría ahora que Ricardo sabía dónde estaban? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de su teléfono. Con manos temblorosas, lo sacó de su bolsillo. El número en la pantalla hizo que su sangre se helara. «Hola, Carmen», dijo la voz suave y amenazante de Ricardo Valdés. «Ha pasado mucho tiempo». Carmen cerró los ojos tratando de controlar el temblor en su voz. «¿Qué quieres, Ricardo?» «Oh, vamos, ¿es esa forma de saludar a un viejo amigo?», respondió Ricardo, su tono burlón. «Sabes exactamente lo que quiero. Tus pinturas, Carmen, las originales. Sé que las tienes. No sé de qué estás hablando», mintió Carmen, aunque sabía que era inútil. «No juegues conmigo», siseó Ricardo, toda pretensión de amabilidad desapareciendo de su voz. «Vi las pinturas cubiertas en el estudio de Alejandro. Reconocería tu estilo en cualquier parte. Esas pinturas valen millones y me pertenecen». «Nunca te pertenecieron», respondió Carmen, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. «Eran mías, mi trabajo, mi pasión. Tú solo las usaste para tus esquemas fraudulentos». Ricardo rió, un sonido frío y sin humor. «Oh, Carmen, sigues siendo tan ingenua. ¿Realmente crees que puedes escapar de mí? ¿Que puedes proteger a tus preciosos hijos?» El corazón de Carmen se detuvo. «Déjalos fuera de esto, Ricardo. Esto es entre tú y yo». «Es demasiado tarde para eso», respondió Ricardo. «Tienes 48 horas para entregarme las pinturas. Si no lo haces, bueno, digamos que sería una pena que algo le pasara al exitoso empresario Alejandro Montero o a la encantadora Lucía». Antes de que Carmen pudiera responder, Ricardo colgó. Ella se quedó mirando el teléfono, el terror apoderándose de ella. Había creído que estaban a salvo, que finalmente podían ser una familia. Pero el pasado los había alcanzado y ahora tenía que tomar una decisión imposible. En ese momento,
Alejandro y Lucía volvieron a la cocina. Al ver la expresión en el rostro de Carmen, supieron inmediatamente que algo andaba mal. «¿Mamá?», preguntó Lucía, la palabra aún extraña en sus labios. «¿Qué pasa?». Carmen miró a sus hijos, el amor y el miedo mezclándose en su corazón. Ricardo llamó. Dijo simplemente. Alejandro se tensó, visiblemente. «¿Qué quiere?». Carmen tomó una respiración profunda. Era hora de enfrentar la verdad, toda la verdad. «Quiere mis pinturas, las originales, y si no se las doy, vendrá por ustedes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres se miraron, conscientes de que estaban al borde de un precipicio. Lo que decidieran hacer a continuación cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro fue el primero en romper el silencio. «No», dijo firmemente. «No vamos a ceder ante sus amenazas. Es hora de que enfrentemos esto juntos, como una familia». Lucía asintió, tomando la mano de su madre. «Alejandro tiene razón. No más secretos, no más huir. Somos más fuertes juntos». Carmen miró a sus hijos, el orgullo y el amor llenando su corazón. Por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza. «Tienen razón», dijo finalmente. «Es hora de ponerle fin a esto, de una vez por todas». Mientras los tres comenzaban a planear su próximo movimiento, ninguno de ellos podía imaginar los giros y vueltas que les esperaban. El pasado y el presente estaban a punto de colisionar de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. En el horizonte, las nubes se oscurecían, presagiando la tormenta que estaba por venir. Pero dentro de la mansión Montero, una familia recién descubierta se preparaba para enfrentar juntos lo que viniera. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo mismo reflejara la tensión que se vivía dentro de la mansión Montero. Alejandro, Carmen y Lucía se reunieron en el estudio, tazas de café fuerte en mano, preparados para elaborar un plan que pudiera liberarlos de las garras de Ricardo Valdés de una vez por todas. «Bien», comenzó Alejandro, su voz firme y decidida. «Tenemos que pensar en esto estratégicamente. Ricardo tiene poder e influencia, pero nosotros tenemos algo que él quiere desesperadamente». Carmen asintió, su mirada fija en las pinturas cubiertas en el rincón del estudio. «Mis obras originales son la prueba de su fraude, pero también son increíblemente valiosas por derecho propio». «¿Pero por qué ahora?», preguntó Lucía frunciendo el ceño. «Han pasado años. ¿Por qué Ricardo está tan desesperado por obtenerlas en este momento?». Alejandro se frotó la barbilla, pensativo. «Debe haber algo más. Algo que no estamos viendo». En ese momento, Ernesto entró al estudio, sosteniendo el periódico del día. «Disculpen la interrupción, pero creo que deberían ver esto». Alejandro tomó el periódico y leyó el titular en voz alta. «Importante subasta de arte, programada para el próximo mes. Se esperan obras maestras nunca antes vistas». Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. «Por supuesto», murmuró. «Ricardo debe estar planeando subastar falsificaciones de mis obras originales. Sin las originales para comparar, nadie podría probar que son falsas. Y con tu reaparición en el mundo del arte», añadió Alejandro, conectando los puntos, «el valor de esas falsificaciones se dispararía». Lucía se levantó de su asiento paseándose por el estudio. «Entonces, ¿qué hacemos? No podemos simplemente entregarle las pinturas». «No», dijo Carmen con firmeza. «Esas pinturas son mi legado, mi vida. No dejaré que Ricardo las use para sus esquemas criminales, nunca más». Alejandro asintió, una idea formándose en su mente. «Tal vez no tengamos que hacerlo. ¿Y si usamos las pinturas como cebo? Podríamos tender una trampa a Ricardo». «¿Una trampa?», preguntó Lucía intrigada. «¿Qué tienes en mente?». «Ricardo espera que estemos asustados, que actuemos por miedo», explicó Alejandro. «Pero, ¿y si en lugar de eso lo invitamos a la mansión? Podríamos organizar una pequeña exhibición privada, solo para compradores selectos». Carmen frunció el ceño. «¿Y exponernos así? Sería muy arriesgado». «Exactamente», sonrió Alejandro. «Ricardo no esperaría que hiciéramos algo así. Estaría tan ansioso por
obtener las pinturas que bajaría la guardia. Mientras tanto, continuó, podríamos contactar a las autoridades. Tener evidencia de sus amenazas y su intento de obtener las pinturas sería suficiente para incriminarlo. Lucía asintió entusiasmada. Y yo podría ayudar a organizar el evento. Nadie sospecharía de la hija adoptiva preparando una simple cena. Carmen miró a sus hijos con una mezcla de orgullo y preocupación. Es arriesgado, dijo finalmente, pero podría funcionar. Sin embargo, necesitaremos ayuda. Tengo algunos contactos en la policía, ofreció Alejandro. Gente de confianza que podría ayudarnos sin levantar sospechas. Y yo, añadió Carmen, conozco a alguien del pasado, alguien que podría ser crucial para nuestro plan. Alejandro y Lucía miraron a su madre con curiosidad. ¿Quién?, preguntaron al unísono. Carmen tomó una respiración profunda antes de responder: tu padre, Alejandro, tu verdadero padre. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Alejandro se quedó paralizado, su mente luchando por procesar esta nueva información. ¿Mi padre?, logró decir finalmente. Pensé que había muerto. Carmen negó con la cabeza, lágrimas formándose en sus ojos. No murió, pero tuve que alejarlo para protegerlos a ambos. Él era el único que conocía toda la verdad sobre las actividades de Ricardo, y por eso su vida estaba en constante peligro. Lucía se acercó a su hermano poniendo una mano en su hombro en señal de apoyo. ¿Cómo se llama?, preguntó suavemente. Mateo, respondió Carmen. Mateo Ruiz. Es un brillante restaurador de arte. Fue él quien me enseñó muchas de las técnicas que uso en mis pinturas. Alejandro se levantó abruptamente, necesitando espacio para procesar esta nueva revelación. Se acercó a la ventana, observando la lluvia que caía incesantemente afuera. Todos estos años, murmuró. Creí que era huérfano, y ahora resulta que tengo una familia completa. Carmen se acercó a él, colocando una mano temblorosa en su brazo. Lo siento tanto, Alejandro, sé que es mucho para asimilar. Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos brillantes con emociones contenidas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Cuando llegaste aquí, cuando empezamos a acercarnos, ¿por qué guardaste el secreto? Tenía miedo, admitió Carmen. Miedo de que Ricardo nos encontrara, miedo de ponerte en peligro. Pero ahora veo que ese miedo solo nos ha mantenido separados. No más secretos, lo prometo. Alejandro asintió lentamente, procesando sus palabras. Luego, para sorpresa de todos, incluido él mismo, abrazó a Carmen. Gracias por decirme la verdad, susurró. Lucía se unió al abrazo y por un momento los tres se quedaron así. Una familia reunida después de años de separación y secretos. Cuando finalmente se separaron, Alejandro había recuperado su determinación. Bien, entonces contactemos a Mateo. Si conoce a Ricardo tan bien como dices, será una pieza clave en nuestro plan. Carmen asintió, sacando su teléfono con manos temblorosas. No he hablado con él en años, solo espero que aún use este número. Mientras Carmen hacía la llamada, Alejandro y Lucía comenzaron a trabajar en los detalles del plan. Alejandro contactó a sus amigos en la policía, explicando la situación en términos generales y solicitando su ayuda discreta. Lucía, por su parte, comenzó a planificar el evento, pensando en cada detalle que haría que la exhibición privada pareciera genuina. Después de lo que pareció una eternidad, Carmen regresó, su rostro una mezcla de emociones. Hablé con Mateo, anunció, vendrá mañana. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Mañana conocería a su verdadero padre. ¿Le contaste sobre mí?, preguntó Carmen. Asintió. Le conté todo. Está ansioso por conocerte. Mientras la familia continuaba planificando, no podían saber que Ricardo Valdés también estaba haciendo sus propios planes. En su lujoso apartamento, rodeado de obras de arte de dudosa procedencia, Ricardo hablaba por teléfono con una voz sombría. Sí, estoy seguro de que son ellos, decía. La mujer es definitivamente Carmen y la chica debe ser su hija.
pero el hombre hay algo en él que me resulta familiar. La voz al otro lado de la línea dijo algo que hizo que Ricardo frunciera el ceño. No, no podemos esperar. La subasta es en 1 mes y necesito esas pinturas. Si Carmen no coopera, tendremos que tomar medidas más drásticas. Colgó el teléfono y se sirvió un vaso de whisky, observando la ciudad a través de su ventana panorámica. Pronto, Carmen, murmuró, pronto terminaremos lo que empezamos hace tantos años. De vuelta en la mansión Montero, mientras la familia finalizaba los detalles de su plan, no podían imaginar las complicaciones que estaban por venir. La llegada de Mateo no solo añadiría una nueva dinámica a su ya compleja situación familiar, sino que también traería consigo secretos del pasado que amenazarían con desbaratar todo lo que habían planeado. Esa noche, mientras todos se preparaban para dormir, la mansión estaba llena de una mezcla de anticipación y temor. Mañana marcaría el comienzo de una nueva fase en sus vidas, una que podría llevarlos a la libertad o a la ruina. Alejandro, acostado en su cama, no podía dormir. Su mente daba vueltas con pensamientos sobre el padre que nunca conoció, la madre que acababa de descubrir y la hermana que había llegado a su vida de la manera más inesperada. ¿Cómo sería Mateo? ¿Se parecería a él? ¿Aprobaría el hombre en quien se había convertido? En su habitación, Carmen tampoco podía conciliar el sueño, los recuerdos de su vida con Mateo, los momentos felices antes de que Ricardo entrara en sus vidas, se mezclaban con el miedo por lo que el futuro pudiera deparar. ¿Podría su familia recién reunida sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? Lucía, por su parte, se quedó despierta planificando cada detalle del evento. Su determinación de proteger a su familia, recién descubierta, la impulsaba a pensar en cada posible contingencia. Y así, mientras la noche avanzaba y la lluvia continuaba cayendo sobre Buenos Aires, la mansión Montero se preparaba para un día que cambiaría sus vidas para siempre. El pasado y el presente estaban a punto de colisionar, y solo el tiempo diría si el amor y la verdad serían suficientes para superar las pruebas que les esperaban. La mañana llegó con una claridad que contrastaba con la tormenta emocional que se vivía dentro de la mansión Montero. Alejandro se despertó temprano, incapaz de dormir más debido a la anticipación y el nerviosismo. Hoy conocería a su verdadero padre. Mientras se preparaba, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo sería Mateo? ¿Se parecerían? ¿Qué le diría? Tantas preguntas sin respuesta, tantas emociones contenidas durante años. En la cocina encontró a Lucía preparando el desayuno. El aroma del café recién hecho y las tostadas llenaba el aire, creando una falsa sensación de normalidad en medio del caos de sus vidas. «Buenos días», saludó Lucía con una sonrisa tensa. «¿Pudiste dormir algo?» Alejandro negó con la cabeza, aceptando agradecido la taza de café que su hermana le ofrecía. «Apenas, ¿y tú?» «Lo mismo», respondió Lucía. «Es extraño, ¿no? Toda nuestra vida cambiando en cuestión de días». Antes de que Alejandro pudiera responder, Carmen entró en la cocina. Se veía pálida y cansada, como si hubiera envejecido años en una sola noche. «Buenos días», dijo suavemente. «Mateo, tu padre, llegará en 1 hora». El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no expresadas y preguntas sin formular. Finalmente, Alejandro habló. «Mamá». La palabra aún se sentía extraña en sus labios. ¿Cómo era él? Mi padre, quiero decir. Carmen se sentó, sus ojos perdiéndose en recuerdos lejanos. Mateo es un hombre brillante y apasionado. Cuando lo conocí, quedé cautivada no solo por su talento artístico, sino por su visión del mundo. Veía belleza en todo, incluso en las cosas más simples. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro mientras continuaba. Tenía una risa contagiosa y una habilidad innata para hacer que todos a su alrededor se sintieran especiales. Pero también era terco y a veces demasiado idealista para su propio bien. Alejandro escuchaba con atención, tratando de formar una imagen de este hombre que era su padre. «¿Y por qué tuviste que alejarlo?».
El rostro de Carmen se ensombreció. Cuando descubrimos lo que Ricardo estaba haciendo, Mateo quería enfrentarlo, directamente. Yo tenía miedo, no solo por mí, sino por ustedes dos. Ricardo ya había demostrado de lo que era capaz. Su voz se quebró y Lucía se acercó para consolarla. Carmen respiró profundo antes de continuar. Le hice prometer a Mateo que se mantendría alejado, que no intentaría contactarnos. Le dije que era la única forma de mantenernos a todos a salvo. Fue la decisión más difícil de mi vida. El timbre de la puerta interrumpió la conversación, sobresaltando a todos. Ernesto apareció en la entrada de la cocina. Señor, dijo, dirigiéndose a Alejandro. Ha llegado un hombre. Dice llamarse Mateo Ruiz. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Era el momento. Se levantó lentamente, intercambiando miradas con Carmen y Lucía. Hazlo pasar al estudio, por favor, dijo, sorprendido por la calma en su propia voz. Mientras se dirigían al estudio, Alejandro sintió como si estuviera caminando en cámara lenta. Cada paso lo acercaba a un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Al entrar al estudio, lo vio. Mateo Ruiz era un hombre alto, de cabello entrecano y ojos profundos que reflejaban años de experiencias y emociones contenidas. Cuando sus miradas se encontraron, fue como si el tiempo se detuviera. Alejandro, dijo Mateo, su voz cargada de emoción. Hijo mío. Sin pensarlo, Alejandro se acercó y abrazó a su padre. Todas las preguntas, todas las dudas, se desvanecieron en ese momento. Por primera vez en su vida, sintió que había encontrado una pieza faltante de sí mismo. Carmen y Lucía observaban la escena con lágrimas en los ojos. Era un momento de reencuentro, de sanación, pero también el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos. Cuando finalmente se separaron, Mateo miró a Carmen. Carmen, dijo suavemente, han pasado tantos años. Carmen asintió, incapaz de hablar. Lucía dio un paso adelante presentándose. Soy Lucía, dijo. Tú bueno, supongo que soy tu hija, también. Mateo sonrió, abrazando a Lucía. Mi familia, murmuró. Finalmente juntos. El momento de emoción fue interrumpido por Alejandro, quien, a pesar de la alegría del reencuentro, no podía olvidar la razón por la que habían llamado a Mateo papá, dijo, la palabra aún nueva en sus labios. Necesitamos tu ayuda, Ricardo Valdés. La expresión de Mateo se endureció al escuchar ese nombre. Ricardo, gruñó. Debí imaginar que ese bastardo estaría detrás de todo esto. Se sentaron y Alejandro procedió a explicar la situación y el plan que habían elaborado. Mateo escuchó atentamente. Su rostro una mezcla de orgullo por la astucia de su hijo y preocupación por los riesgos involucrados. Es arriesgado, dijo finalmente, pero podría funcionar. Sin embargo, hay algo que deben saber sobre Ricardo, algo que podría complicar las cosas. Todos se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar. Mateo tomó una respiración profunda antes de continuar. Ricardo no trabaja solo. Tiene conexiones en altos niveles, gente poderosa que lo protege. Es por eso que nunca pudimos atraparlo antes. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué tan alto estamos hablando? Políticos, jueces, incluso algunos miembros de la policía, respondió Mateo. Ricardo ha construido una red de corrupción que se extiende más allá del mundo del arte. Esta revelación cayó como una bomba en la habitación. El plan que habían elaborado de repente parecía ingenuo frente a la magnitud de lo que enfrentaban. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Lucía, su voz teñida de frustración y miedo. Mateo se levantó, caminando hacia las pinturas cubiertas en el rincón del estudio. Con cuidado, levantó una de las sábanas, revelando una de las obras maestras de Carmen. «Usamos el arte», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de astucia y determinación. «No solo como cebo, sino como un arma». «¿Qué quieres decir?», preguntó Carmen, intrigada. Mateo sonrió, una sonrisa que Alejandro reconoció como propia. Cada una de estas pinturas cuenta una historia, y en esas historias
podemos esconder la verdad sobre Ricardo y sus cómplices. Una verdad que, una vez revelada, ni siquiera sus conexiones podrán protegerlo. Alejandro sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Una exposición dentro de la exposición. Murmuró, «Exactamente», asintió Mateo. «Pero necesitaremos ayuda. Gente de confianza que pueda descifrar los mensajes y actuar en el momento adecuado». Carmen se acercó a Mateo, sus ojos brillando con una determinación que hacía años no sentía. «Conozco a algunas personas, antiguos colegas del mundo del arte, que estarían dispuestos a ayudar». Lucía, siempre práctica, intervino. «Pero, ¿cómo haremos todo esto en tan poco tiempo? Ricardo espera las pinturas en menos de 48 horas». Mateo miró a su familia recién reunida, una sonrisa de orgullo en su rostro. «Trabajaremos juntos como familia. Es hora de que el arte que Ricardo trató de robar y corromper sea su perdición». Mientras la familia comenzaba a planificar esta nueva estrategia, no podían saber que Ricardo Valdés también estaba haciendo sus propios movimientos. En su oficina, rodeado de obras de arte de dudosa procedencia, Ricardo hablaba por teléfono en voz baja. «Sí, estoy seguro», decía. «Mateo Ruiz ha vuelto a aparecer. No, no podemos esperar. Si él está involucrado, todo podría venirse abajo. Prepara el plan B y asegúrate de que nadie pueda rastrearlo hasta nosotros». Colgó el teléfono, su rostro una máscara de determinación fría. Se acercó a una caja fuerte oculta detrás de un cuadro y sacó un sobre. Dentro había una foto vieja, amarillenta por el tiempo. En ella se veían 4 figuras sonrientes: Carmen, Mateo, el propio Ricardo y una cuarta persona cuyo rostro había sido quemado. «Lo siento, viejo amigo», murmuró Ricardo a la figura sin rostro. «Pero algunos secretos deben permanecer enterrados». Mientras tanto, en la mansión Montero, la familia trabajaba contrarreloj, sin saber que estaban a punto de desentrañar un misterio mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubieran imaginado. La cuenta regresiva había comenzado, y el destino de todos pendía de un hilo. Los días siguientes en la mansión Montero fueron un torbellino de actividad frenética. La familia trabajaba incansablemente, convirtiendo el plan de Mateo. En realidad, Carmen pasaba horas en el estudio, modificando sutilmente sus pinturas para incorporar los mensajes ocultos que expondrían la red de corrupción de Ricardo Alejandro. Utilizaba sus contactos en el mundo empresarial para organizar la exposición y asegurarse de que las personas correctas estuvieran presentes. Lucía se encargaba de la logística, transformando la mansión en una galería de arte improvisada, pero elegante. Mateo, por su parte, trabajaba en la sombra, contactando a viejos aliados y preparando el terreno para el gran golpe contra Ricardo. Su experiencia y conocimiento del submundo del arte resultaron invaluables. La noche antes de la exposición, la familia se reunió en el estudio para una última revisión del plan. «Recuerden», dijo Mateo, su voz cargada de tensión, «cada pintura cuenta una parte de la historia. Los invitados clave sabrán qué buscar, pero debemos asegurarnos de que Ricardo no sospeche nada hasta que sea demasiado tarde». Carmen asintió, sus ojos cansados pero determinados. «He incorporado los detalles que me diste, Mateo, nombres, fechas, lugares. Todo está ahí, oculto a simple vista». Alejandro repasó la lista de invitados. «Tenemos confirmación de todos los contactos que sugeriste, papá: periodistas, críticos de arte, incluso un par de políticos que están dispuestos a volverse contra Ricardo si tienen las pruebas necesarias. Y yo he coordinado con el equipo de seguridad», añadió Lucía. «Saben exactamente qué hacer y cuándo actuar». Mateo miró a su familia con una mezcla de orgullo y preocupación. «Han hecho un trabajo increíble. Pero recuerden, Ricardo es peligroso y astuto, no podemos subestimarlo». Mientras la familia continuaba ultimando detalles, no podían saber que Ricardo Valdés también se preparaba para la exposición, con planes propios que amenazaban con desbaratar todo por lo que habían trabajado. En su lujoso ático, Ricardo se ajustaba la corbata frente al espejo.
su rostro una máscara de calma que ocultaba la tormenta interior. Su teléfono sonó y respondió sin apartar la mirada de su reflejo. ¿Está todo listo?, preguntó. Sí, señor, respondió una voz al otro lado de la línea. El equipo está en posición. A su señal, procederemos con el plan B. Excelente, dijo Ricardo, una sonrisa fría formándose en sus labios. Recuerda, solo si es absolutamente necesario, preferiría resolver esto civilizadamente. Colgó el teléfono y tomó un sobre de su escritorio. Dentro había una foto antigua, la misma que había mirado días atrás. La observó por un momento antes de guardarla en el bolsillo interior de su chaqueta. Esta noche, murmuró para sí mismo, todo termina. La noche de la exposición llegó, trayendo consigo una tensión eléctrica que parecía cargar el aire. La mansión Montero brillaba abajo, las luces estratégicamente colocadas, transformada en una galería de arte de clase mundial. Los invitados comenzaron a llegar, una mezcla cuidadosamente seleccionada de la élite del mundo del arte, periodistas, políticos y figuras influyentes. Alejandro, vestido con un elegante traje negro, recibía a los invitados en la entrada. Su sonrisa encantadora ocultaba el nerviosismo que sentía por dentro. Cada vez que la puerta se abría, su corazón daba un vuelco, anticipando la llegada de Ricardo. En el salón principal, Carmen se movía entre los invitados con una gracia que velaba años de práctica. Vestida con un vestido largo de color borgoña, se detenía frente a cada pintura, ofreciendo explicaciones y guiando sutilmente la atención de los espectadores hacia los detalles cruciales. Lucía elegante en un traje pantalón azul noche, supervisaba el catering y se aseguraba de que todo funcionara sin problemas. Sus ojos escaneaban constantemente la sala, alerta a cualquier señal de problemas. Mateo se mantenía en un segundo plano, observando todo desde una esquina estratégica. Vestía un traje gris que lo hacía parecer otro invitado más, pero sus ojos agudos no perdían detalle. Finalmente la puerta se abrió y Ricardo Valdés hizo su entrada. El murmullo de las conversaciones disminuyó por un momento, mientras todas las miradas se dirigían hacia él. Ricardo, impecablemente vestido y con una sonrisa confiada, saludó a Alejandro con un apretón de manos. «Alejandro, mi joven amigo», dijo Ricardo, su voz suave como la seda. «¿Qué exposición tan impresionante has organizado? Estoy ansioso por ver las obras de tu protegida». Alejandro mantuvo su compostura, devolviéndole la sonrisa. «Ricardo, bienvenido, por favor, disfruta de la exposición. Estoy seguro de que encontrarás las pinturas reveladoras». Mientras Ricardo se adentraba en la galería, Alejandro intercambió una mirada significativa con Lucía. El juego había comenzado. Ricardo se movía por la sala con la confianza de un depredador, su mirada evaluando cada pintura con un ojo crítico. Cuando llegó a la primera obra de Carmen, su expresión cambió sutilmente. Reconocimiento, sorpresa y luego una chispa de algo más oscuro cruzaron su rostro. Carmen se acercó, su corazón latiendo con fuerza, pero su voz firme. «Ricardo, qué sorpresa verte aquí». Ricardo se volvió hacia ella, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carmen querida, los años han sido amables contigo. Veo que no has perdido tu toque». «Algunas cosas mejoran con el tiempo», respondió Carmen, sosteniendo su mirada. Mientras la tensión entre Carmen y Ricardo crecía, los invitados clave comenzaron a notar los detalles ocultos en las pinturas. Un periodista fruncía el ceño ante una fecha escondida en el paisaje de una pintura. Un crítico de arte murmuraba para sí mismo, reconociendo nombres codificados en los trazos de un retrato. Un político palidecía al ver una escena que parecía recrear un encuentro secreto, que creía olvidado. Mateo observaba todo esto con satisfacción, sabiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero su alivio fue de corta duración. De repente, las luces parpadearon y se apagaron por completo, sumiendo la galería en la oscuridad. Gritos de sorpresa y confusión llenaron el aire.
Cuando las luces volvieron a encenderse segundos después, dos cosas quedaron claras. Ricardo Valdés había desaparecido, y la pintura central de la exposición, la obra maestra de Carmen que contenía la evidencia más damning contra la red de corrupción, ya no estaba en su lugar. El caos se desató en la Galería Alejandro y Lucía corrieron hacia el lugar donde había estado la pintura, mientras Mateo se dirigía rápidamente hacia la salida. Sospechando que Ricardo intentaría escapar, Carmen, sin embargo, se quedó paralizada en medio de la sala, sus ojos fijos en el espacio vacío donde antes había estado su obra. Pero no era la pérdida de la pintura lo que la había dejado en shock. En su lugar, clavada a la pared, había una fotografía antigua, la misma fotografía que Ricardo había estado mirando antes. Con manos temblorosas, Carmen tomó la fotografía. En ella, 4 figuras sonreían a la cámara. Ella misma, más joven, Mateo, con un brillo de felicidad en sus ojos, Ricardo, sin la dureza que ahora caracterizaba su rostro, y una cuarta persona, cuyo rostro había sido quemado. Pero Carmen no necesitaba ver el rostro para saber quién era. Los recuerdos que había mantenido enterrados durante tanto tiempo surgieron con fuerza, amenazando con ahogarla. «No puede ser», murmuró. Lágrimas formándose en sus ojos, Alejandro regresó a su lado jadeando. «Mamá, Ricardo ha escapado con la pintura. Tenemos que...» Se detuvo al ver la expresión en el rostro de Carmen. «¿Qué sucede? ¿Qué es eso?» Carmen miró a su hijo, luego a la fotografía, y finalmente hacia la puerta por donde Mateo había salido en persecución de Ricardo Alejandro. Dijo, su voz apenas un susurro: «Hay algo que necesitas saber, algo que cambia todo». Mientras tanto, en las calles de Buenos Aires, Mateo corría tras la figura de Ricardo, quien se movía con una agilidad sorprendente para su edad. La pintura robada estaba asegurada bajo su brazo. «¡Ricardo!», gritó Mateo. «¡Detente! ¡Se acabó!». Ricardo se volvió, sin dejar de correr. «Nunca se acabará, Mateo. No hasta que la verdad salga a la luz. La verdad completa». Doblaron una esquina y Ricardo tropezó, cayendo al suelo. La pintura se deslizó lejos de él. Mateo lo alcanzó jadeando. «Se acabó, Ricardo», dijo Mateo, inclinándose para recoger la pintura. «Vas a pagar por todo lo que has hecho». Ricardo se rió, un sonido amargo y cansado. «Oh, Mateo, siempre tan noble, tan ciego, ¿realmente crees que conoces toda la historia?». Antes de que Mateo pudiera responder, el sonido de sirenas llenó el aire. Luces de policía iluminaron la calle. Ricardo miró a Mateo, una sonrisa triste en su rostro. «Parece que nuestro tiempo se ha acabado, viejo amigo, pero recuerda, la verdad siempre sale a la luz, incluso las partes que preferirías mantener en la oscuridad». Mientras la policía se acercaba, Mateo no pudo evitar sentir que, a pesar de haber recuperado la pintura y estar a punto de ver a Ricardo arrestado, algo más grande y más peligroso estaba a punto de revelarse. Un secreto que había permanecido enterrado durante décadas y que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. De vuelta en la mansión, Carmen se preparaba para revelar una verdad que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La noche que había comenzado como una trampa para Ricardo se había convertido en una caja de Pandora de secretos y revelaciones. El destino de la familia Montero Ruiz pendía de un hilo, y las consecuencias de las decisiones tomadas años atrás estaban a punto de alcanzarlos a todos. La mansión Montero, que horas antes había sido escenario de una elegante exposición de arte, ahora estaba sumida en un silencio tenso. Los invitados se habían marchado, dejando tras de sí un rastro de copas de champán a medio beber y murmullos de asombro por los eventos de la noche. En el estudio, Alejandro, Lucía y Carmen estaban sentados, esperando el regreso de Mateo. La pintura robada yacía sobre el escritorio, recuperada pero aún cargada de secretos. Carmen sostenía la fotografía antigua en sus manos temblorosas, su mirada perdida en recuerdos que había mantenido enterrados durante décadas.
El sonido de la puerta principal abriéndose los sobresaltó. Mateo entró al estudio, su rostro una mezcla de triunfo y preocupación. «Ricardo está bajo custodia», anunció. «La policía lo está interrogando ahora mismo». Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación, pero fue de corta duración. La tensión en el aire era palpable, y todos sabían que aún quedaban verdades por revelar. Alejandro fue el primero en romper el silencio. «Mamá», dijo, su voz suave pero firme. «Dijiste que había algo que necesitábamos saber, algo que lo cambia todo». Carmen asintió lentamente, sus ojos encontrándose con los de Mateo. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos, años de secretos compartidos reflejados en sus miradas. «Es hora», dijo Mateo suavemente. «Han pasado 30 años, es hora de que la verdad salga a la luz». Carmen tomó una respiración profunda y comenzó su relato. Todo comenzó hace 3 décadas, cuando éramos jóvenes y ambiciosos. Mateo, Ricardo, yo y Antonio. Al mencionar ese nombre, Carmen señaló la figura con el rostro quemado en la fotografía. Antonio era el 4.º miembro de nuestro grupo, un brillante artista, al igual que nosotros, pero con una visión que iba más allá del arte convencional. Fue él quien tuvo la idea de utilizar nuestro talento para algo más lucrativo. Mateo continuó la historia. Antonio propuso que creáramos réplicas perfectas de obras famosas, no para venderlas como falsificaciones, sino para reemplazar las originales en museos y colecciones privadas. Era un plan audaz, peligroso, pero en ese momento nos pareció emocionante. «Al principio todo iba bien», dijo Carmen. «Nuestras réplicas eran perfectas, indistinguibles de los originales. Nos hicimos ricos y famosos en el submundo del arte, pero entonces su voz se quebró, y Mateo tomó su mano dándole fuerza para continuar. Entonces descubrimos que Antonio no solo estaba reemplazando las obras, estaba vendiendo los originales a compradores sin escrúpulos, coleccionistas dispuestos a pagar fortunas por poseer obras maestras robadas». Alejandro y Lucía escuchaban en shock, tratando de procesar esta revelación. «Cuando confrontamos a Antonio», continuó Mateo, «las cosas se salieron de control, hubo una pelea, y en medio de la confusión...» «Yo lo maté», interrumpió Carmen, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Fue un accidente, pero mis manos estaban manchadas con su sangre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro y Lucía miraban a sus padres, incapaces de reconciliar esta nueva información con la imagen que tenían de ellos. «Ricardo estaba allí», añadió Mateo. «Nos ayudó a encubrir lo sucedido. Pero a partir de ese momento, todo cambió. El peso de lo que habíamos hecho nos separó. Yo descubrí que estaba embarazada», dijo Carmen, mirando a Alejandro, «de ti. El miedo a que la verdad saliera a la luz, a que pudieras crecer bajo la sombra de lo que habíamos hecho. Fue entonces cuando decidimos separarnos. Los Montero», continuó Mateo, «eran amigos cercanos, ajenos a todo esto. Cuando les contamos una versión editada de la historia, se ofrecieron a adoptar a Alejandro. Pensamos que era la mejor manera de protegerlo». Alejandro se levantó, incapaz de quedarse quieto. «Pero, ¿y Ricardo? ¿Por qué se volvió contra ustedes?» «Ricardo nunca superó lo que pasó», explicó Carmen. «Con el tiempo, su culpa se convirtió en resentimiento. Comenzó a chantajearnos, amenazando con revelar la verdad si no cooperábamos con sus nuevos esquemas de falsificación. Pero eso no es todo», añadió Mateo, su voz cargada de pesar. «Hace unos años descubrimos algo más, algo que Ricardo también sabía y usaba como la última carta bajo la manga». Carmen miró a Lucía, sus ojos llenos de un amor mezclado con dolor. «Lucía, cariño, Antonio era tu padre biológico». Lucía se quedó sin aliento, sus ojos abriéndose de par en par. «¿Qué? ¿Pero cómo?» «Antonio y yo tuvimos una breve relación antes de que todo se complicara», explicó Carmen. «Cuando descubrí que estaba embarazada, poco después de su muerte, no sabía qué hacer. Decidí criarte como mi hija, sin revelar la verdad sobre tu padre».
El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones contenidas y verdades recién reveladas. Alejandro y Lucía se miraron, unidos no por sangre, sino por una historia compartida de secretos y sacrificios. De repente, el sonido de sirenas llenó el aire. Luces de policía iluminaron las ventanas de la mansión. Mateo se asomó, su rostro pálido. Es la policía y Ricardo está con ellos. Momentos después, la puerta del estudio se abrió de golpe. Ricardo entró, escoltado por 2 oficiales de policía. Su rostro mostraba una mezcla de triunfo y resignación. «Ah, la familia reunida», dijo, su voz cargada de sarcasmo. «¡Qué conmovedor!». El detective a cargo se adelantó. «Señor Montero, señora Gutiérrez, señor Ruiz, están todos bajo arresto por conspiración, fraude artístico y obstrucción de la justicia en un caso de homicidio». Mientras los oficiales procedían a leer sus derechos, Ricardo se acercó a Carmen. «Lo siento, querida», dijo en voz baja, «pero si yo caigo, todos caemos. Es hora de que la verdad salga a la luz, toda la verdad». Alejandro y Lucía observaban impotentes cómo sus padres eran esposados. Todo por lo que habían luchado, todo lo que habían construido parecía desmoronarse ante sus ojos. Pero entonces, en medio del caos, Alejandro notó algo. Un brillo en los ojos de Mateo, una señal casi imperceptible entre él y Carmen, y comprendió. Esto también era parte del plan. Mientras los llevaban fuera de la mansión, Alejandro se acercó a Lucía y susurró: «Confía en mí. Esto no ha terminado». En los días que siguieron, Buenos Aires se vio sacudida por un escándalo que ocupó las primeras planas de todos los periódicos. La verdad sobre la red de falsificación de arte, los políticos corruptos y el asesinato de Antonio salió a la luz. Pero con cada revelación surgían nuevas preguntas. La opinión pública estaba dividida. Algunos veían a Carmen, Mateo y Ricardo como criminales que merecían ser castigados. Otros los consideraban víctimas de circunstancias imposibles, artistas que se habían desviado del camino, pero que en 1900, última instancia, habían intentado hacer lo correcto. Mientras tanto, Alejandro y Lucía trabajaban incansablemente entre bastidores, utilizando las conexiones que habían hecho durante la exposición, los mensajes ocultos en las pinturas y la evidencia que Mateo había recopilado a lo largo de los años. Comenzaron a tejer una red de apoyo. El juicio se convirtió en un circo mediático, pero con cada testimonio, cada pieza de evidencia presentada, la verdadera historia comenzó a emerger. No era una historia de blanco y negro, de buenos y malos, sino un tapiz complejo de grises, de decisiones difíciles y consecuencias imprevistas. Finalmente, después de semanas de testimonios y deliberaciones, llegó el veredicto. Carmen, Mateo y Ricardo fueron declarados culpables de fraude artístico, pero debido a las circunstancias atenuantes y su cooperación para desmantelar la red de corrupción más amplia, recibieron sentencias reducidas. El juez en su declaración final dijo: «Este caso nos recuerda que el arte, como la vida, no es simple, refleja nuestras mayores aspiraciones y nuestros errores más profundos. La verdadera obra maestra es cómo elegimos redimir esos errores». Meses después, en una pequeña galería en las afueras de Buenos Aires, se inauguraba una nueva exposición, Redención, el arte de la verdad, era su título. Alejandro y Lucía estaban de pie frente a la entrada, nerviosos pero determinados. La galería estaba llena de las obras de Carmen, Mateo e incluso algunas piezas recuperadas de Antonio. Cada pintura contaba una parte de su historia, una confesión y una súplica por el perdón. Entre los invitados se podían ver rostros familiares, periodistas que habían cubierto el juicio, políticos que habían sido expuestos pero que ahora buscaban redención, y figuras del mundo del arte que habían sido tocadas por esta historia extraordinaria. Y allí, en el centro de todo, estaban Carmen y Mateo recién liberados, con brazaletes electrónicos en sus tobillos, pero libres al fin. Sus rostros mostraban el peso de sus experiencias, pero también una nueva luz, la luz de la verdad finalmente revelada,
de secretos ya no guardados, Ricardo también estaba presente, alejado de la multitud. Su papel en exponer la verdad completa le había ganado cierta indulgencia, aunque su camino hacia la redención sería más largo y solitario. Alejandro se acercó al centro de la galería, Lucía a su lado. Tomó una copa y la golpeó suavemente, atrayendo la atención de todos. Gracias a todos por venir, comenzó. Esta exposición no es solo sobre arte, es sobre la verdad, por dolorosa que sea, sobre enfrentar nuestros errores y aprender de ellos, sobre familia, en todas sus formas complicadas y hermosas. Miró a Carmen y Mateo, luego a Lucía y finalmente al retrato de Antonio que presidía la galería. Somos el resultado de las elecciones de quienes vinieron antes que nosotros, pero también de nuestras propias decisiones. Esta es nuestra historia, con todas sus sombras y luces, y estamos aquí, juntos, para escribir el próximo capítulo. Mientras la noche avanzaba, la galería zumbaba con conversaciones, risas y a veces lágrimas. Era un espacio de sanación, de comprensión y quizás lo más importante, de esperanza. En un rincón, tranquilo, Carmen y Mateo observaban a Alejandro y Lucía interactuar con los invitados. Sus hijos, que habían crecido bajo el peso de secretos que no conocían, ahora estaban de pie, fuertes y unidos, enfrentando el futuro con coraje. ¿Crees que alguna vez nos perdonarán completamente?, preguntó Carmen en voz baja. Mateo tomó su mano, entrelazando sus dedos. Creo que ya lo han hecho y quizás con el tiempo aprenderemos a perdonarnos a nosotros mismos. Mientras la noche llegaba a su fin y los últimos invitados se marchaban, la familia se reunió frente al retrato de Antonio. Era un momento de cierre, de reconocimiento de un pasado que no podían cambiar, pero del que podían aprender. Alejandro miró a su alrededor, a esta familia, poco convencional, unida por el arte, los secretos y finalmente la verdad. ¿Saben?, dijo con una sonrisa, creo que esta podría ser nuestra obra maestra. Y así, bajo la suave luz de la galería, rodeados de arte que contaba su historia, la familia Montero Ruiz se preparaba para pintar un nuevo lienzo 1, lleno de segundas oportunidades, de amor redescubierto y de la promesa de un futuro donde la verdad, por difícil que fuera, siempre encontraría su lugar en el lienzo de sus vidas.